Llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante entre los Razer Kraken V4 versus los Kraken V4 Pro. Ponte cómodo porque aquí voy a decirte lo bueno y lo malo, la diferencia que hay a nivel de tecnología entre uno y otro, tomando en cuenta la diferencia en precio, porque hay una diferencia en precio brutal, que eso te lo voy a decir al final de este video, pero primero quiero concentrarme en las tecnologías que tiene uno y que tiene el otro, empezando por la ergonomía. ¿Cuál es más cómodo? Hay que tomar en cuenta de que los Pro vienen con almohadillas en cuero, en leather, que son unas almohadillas súper cómodas, justo como te estoy presentando en la imagen. Y a pesar de que los Pro son más caros, estos no vienen con una almohadilla de tela. Recuerda que una almohadilla de tela es mejor porque si estás en verano o si hace mucho calor, pues te vas a sentir más cómodo si tú usas una almohadilla de tela. La diferencia es que los Pro vienen con este adaptador, vienen con almohadillas en leather o de cuero y vienen con almohadillas en tela. Físicamente son muy parecidos. Fíjate, si le damos un vistazo así, fíjate, ambos vienen con la certificación THX y cabe mencionar que esta unidad nueva, completamente nueva, vino con este problema en la almohadilla, que esto yo voy a ver si lo puedo arreglar porque se supone que esto no debe de venir así. Sin embargo, esto desde que salieron lo he estado probando y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Es un producto, ¿verdad?, de excelente calidad y fíjate, literalmente son lo mismo, solo varían en algunas tecnologías. Si le damos un vistazo en la parte de abajo, vamos a ver que son casi iguales. Mira. Otra cosa también que hay que tomar en cuenta que a pesar de que los Pro son más caros, es increíble de que no hayan incluido una estuche, solo incluyeron una bolsita, pero a mí me hubiese gustado que incluyeran un estuche porque estamos delante de un precio brutal. Es más, mira, te lo voy a decir de una vez sin vaselina. Los Pro cuestan $400 y los B4 normales cuestan $179. Es decir, que hay una diferencia en precio de 200 y pico de dólares, sacando de lado los impuestos, porque recuerda que estos precios pueden variar y esto va a depender del sitio a donde tú lo compres. Y me parece importante que lo sepas. Así que le doy un punto negativo a los Pro porque me hubiese gustado de que incluyeran un estuche. También en cuanto a la tecnología y en cuanto al tema de la ergonomía, pues los dos son cómodos porque es el mismo diseño, solo que los Pro vienen con una tecnología un poquito mejor y son un poquito más pesados. Si tú lo comparas, y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia, pues los Pro son más pesados porque vienen con la tecnología de sonido áctico, la Sensa HD áctico, que es una certificación de sonido que Razer incorporó en estos Pro y esto hace de que por eso pesen un poquito más, pero basado en la experiencia que he tenido con los dos, haciendo jornada de juego 3, 4 horas, pues no tenga ningún temor porque la experiencia en cuanto a la ergonomía, pues yo la sentí casi igual en ambos casos. Ahí no le voy a dar punto negativo ni a uno ni al otro y siempre la experiencia de la ergonomía y cómo te sientas tú, pues eso va a depender de cada usuario porque no todos los usuarios tienen la misma cabeza. Quiero hablarte en ese mismo orden de la batería, autonomía de batería y de una vez le voy a dar un punto negativo, no a los Pro, sino a Razer le voy a dar un punto negativo porque recuerden que la tecnología de sonido áctico, que se escuchan brutales, es una bonita experiencia, hace que el juego sea más inmersivo en los Pro, pero hay algo que no me gusta y es que la autonomía de batería para los Pro es una autonomía de 50 horas y los normales tienen una autonomía de 70 horas y eso a mí me pareció súper extraño del por qué Razer no colocó la autonomía de 70 horas en los Pro, los cuales necesitan más batería porque esta tecnología de sonido áctico pues
hace que la batería se descargue más rápido. Entonces, ¿por qué me pones menos autonomía de batería en los Pro? Óigame bien, los regulares, los B4 vienen con 70 horas de autonomía de batería y los Pro vienen con 50 horas de autonomía de batería. Sobre el papel, debo decirte que esta batería se descarga rapidísimo. Es increíble lo rápido que la batería se descarga. Si tú activas la tecnología de sonido áctico, te vas a dar cuenta de que la batería se te va a descargar rápido, y eso que cuando yo lo activo en algunos juegos, yo lo pongo en medium, porque recuerda que tú lo puedes poner small, medium, alto. Si lo pones alto y activa las 9 zonas en RGB, pues la batería se te va a agotar más rápido. Esas 50 horas se te van a volver literalmente nada. Si tú desactivas la tecnología de sonido áctico más el RGB, pues lógicamente la autonomía de batería te va a durar más, pero los B4 regulares destrozan a los B4 Pro porque la autonomía de batería es mucho mejor. Y en ese sentido voy a darle un punto a los B4. Me hubiese gustado que en los Pro la autonomía de batería hubiese sido mejor. Es algo ¿verdad?, que hay que destacar en este video, y lo menciono porque la autonomía de batería para un gamer, pues eso sí marca la diferencia. Quiero hablarte de un tema importante y algo que marca la diferencia en los Pro, y es que tú puedes tener dos dispositivos al mismo tiempo. Es decir, porque recuerda que los dos se conectan a cualquier dispositivo, a excepción de una ESBO, que no está certificado para una ESBO, y es lo mismo en ambos casos, pero tanto con los B4 normales como con los Pro, pues vas a poder conectarlo en una PC, una Mac, una PlayStation 5, una Nintendo Switch, una Steam Deck, y en la mayoría de dispositivos, ya que recuerda que ellos vienen con Bluetooth 5.3 y vienen también con un dongle. En el caso de los Pro vienen con un centro del control OLED, que es un aparato, un adaptador hub más grande, en el cual tú vas a poder hacer más la conexión mejor, y a través del centro del control OLED vas a tener una mejor experiencia, y lógicamente a través de ahí es que vas a poder hacer la conexión a otro dispositivo. En el caso de los B4 normales, puedes hacerlo también, pero es un dongle pequeño, y en el caso de los Pro viene con un dongle, un centro de control más grande, que es una base, justo como tú estás viendo en la imagen, y esto te da más flexibilidad a la hora de tú conectarlo a otro dispositivo. Y también marca mucho la diferencia que los Pro vienen con entrada con 3,5 milímetros, es decir, tiene una conexión más que la que tienen los B4. Los B4 normales puedes conectarlo a través de USB, a través de un cable USB-C de tipo A USB-C, no pasa nada, puedes hacer la conexión a través del dongle y a través de Bluetooth. Y los Pro puedes hacer una conexión a través del cable con 3,5 milímetros, una conexión alámbrica también por USB-C, alámbrico también, de USB-C a USB tipo A, y también puedes hacerlo a través de el dongle o el adaptador centro de control, como le llama Razer, puedes hacerlo a través de ahí, y también con Bluetooth 5.3. Donde marca la diferencia en los Pro es que puedes tener audio de manera simultánea. Vas a poder escuchar, por ejemplo, una llamada y al mismo tiempo estar jugando. Bajas un poquito el volumen del juego y al mismo tiempo puedes estar en una llamada, y lo hace muy bien. Me gusta que en ambos casos el micrófono es retráctil, en ambos casos que tú extrae el micrófono y trabaja muy bien. La calidad en el micrófono pues está un poquito mejor en los Pro, pero deja mucho que desear la calidad en los micrófonos, y eso va para ambos casos. Recuerda que a través de la aplicación de Razer tú vas a poder exprimir a fondo y vas a poder pulir para que tengas una experiencia de audio mejor en cuanto a los micrófonos, y es lo mismo en ambos casos. Creo que Razer
no se preocupó mucho por poner una gran calidad de audio en el micrófono, y creo que eso sí marca la diferencia, porque si tú eres streaming, si tú creas contenido, tú quieres tener un buen micrófono, no tener que tener un micrófono adicional para tú poder hacer una buena transmisión. Así que si te pillas estos cascos, ya sean los 4 normales o los Pro, pues los micrófonos en ambos casos dejan mucho que desear. En cuanto a la tecnología en RGB, sé que es algo sencillo, pero hay que destacarlo, pues los dos cuentan con lo mismo, 9 zonas en RGB, los cuales tú vas a poder personalizarlo con el color que tú quieras. Si no te gusta el RGB, pues no te preocupes, porque también te da la opción de que tú lo apagues y punto, adiós RGB. Pues en este caso tienes la flexibilidad que viene con 9 zonas en RGB, lo cual tú vas a poder personalizarlo a través de la aplicación de Razer sin ningún problema, y eso trabaja muy bien, y es lo mismo en ambos casos. Así que en cuanto a tecnología, vamos a darle un punto a los Pro, porque viene con tecnología que hay que tomar en cuenta. Primero, el centro del control OLED viene con una salida más para una conexión alámbrica por la salida con 3,5 milímetros. También vamos a darle punto en cuanto a la tecnología HD Sensa HD áctico, sonido áctico, vamos a llamarle así. Si lo estoy pronunciando mal, pues ahí están los comentarios, corríjanme chicos, porque lo que estoy haciendo en esta comparativa es contando mi experiencia. ¿Qué pasa con la tecnología? En cuanto a la tecnología de sonido áctico, pues lógicamente ganan los Pro, porque te da una sensación inmersiva brutal. Me gustó. Hay muchos juegos que tú vas a sentir esa experiencia muy buena, sacando de lado de que eso agota la batería muy rápido, y eso tienes que tomarlo en cuenta. Vas a tener, si tú decides usar esa tecnología mucho, pues vas a tener que cargar los audífonos literalmente todos los días, a diferencia de los B4, que una vez que tú cargas ese auricular, pues vas a tener varios días sin necesidad de tener que volver a recargarlo, y eso es en caso de que tú seas un jugador casual, que por noche tú estés jugando aproximadamente unas 2 o 3 horas, pues te daría literalmente para la semana. Sin embargo, en los Pro vas a tener que recargarlo por lo menos en una semana 2 veces. Si eres jugador casual, si eres jugador fiebrú que pasas el día entero, pues va a haber problemas con el tema de la batería, porque la batería se agota más rápido en los Pro. Ahora quiero hablarte de un tema importante, y es la calidad de sonido en sí. No voy a hablarte mucho aquí de tecnología, porque ya hice un revisado donde muestro ahí los drivers que tiene, driver de 40 milímetros y un montón de tecnología que tienen, pero para eso yo hice ya un revisado. Aquí lo que yo quiero en esta comparativa es contar mi experiencia, y que al final tú puedas tomar una buena decisión tomando en cuenta la diferencia en precio entre uno y otro. Y ahora voy a hablarte del apartado calidad de sonido. Recuerda que esto viene con certificación de audio THX. Es una certificación de audio que tú tienes que pagarla por separado. Eso cuesta cuesta $20 la certificación de sonido, y te sirve tanto para los B4 como para los B4 Pro o cualquier otro dispositivo de Razer que tú compres que venga con esa certificación. No quiere decir que si tú te compras un producto nuevo vas a tener que pagar por la licencia otra vez. No, compras la licencia una vez y ya te funciona, se enlaza a tu cuenta y ya te funcionaría con cualquier dispositivo de Razer que venga con esta certificación de sonido. Pero la experiencia de audio en sí, debo decirte que hicieron un excelente trabajo, y ha sido la mejor experiencia de sonido que yo he tenido en unos cascos. Ahí mira que he tenido la oportunidad de probar otros cascos, pues estos han sido los mejores que yo he probado, porque se escuchan durísimo y se escuchan bien. Y la tecnología de sonido espacial, pues brutal en ambos casos. Y si tú me preguntas a mí, Ale, pues al final, ¿cuál suena mejor? ¿Cuál tiene mejor experiencia? Pues mira, debo decirte que ganan los Pro porque tienen el añadido o tienen el plus de la tecnología de sonido áctico, que eso marca la diferencia a la hora de tú estar en el juego, porque el juego se vuelve
más inmersivo, los impactos, cuando tú estás, por ejemplo, si juegas un shooter, cuando estás disparando, tú vas a sentir una vibracioncita aquí en el oído. Experiencia al micrófono, pues a través de la aplicación, a través de aquí, es que tú puedes exprimir a fondo otras tecnologías, pero lamentablemente a mí estos pues no me están apareciendo. Wow, 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 wow. Vamos a tirar una granada. Uy, los pasos, los pasos. Miren, los pasos de ese que está allá, lo estaba escuchando. Ese tanque me lo van a explotar. Usaría. Pero ¿qué pasa? Que si entramos aquí al producto y vamos al micrófono de una vez, y quiero decirte algo importante, y es que todo el audio que tú estás escuchando ahora mismo lo estamos grabando directamente con el micrófono. Y fíjate aquí donde tenemos diferentes opciones. Esta opción es la que a mí más me gusta, porque fíjate, si la seleccionas, fíjate cómo la calidad de audio en el micrófono cambia y se escucha mucho mejor. Aquí tenemos una pasarela de voz, que es que si tú lo activas, escucha tu propia voz. La calidad de sonido en sí, al final, es lo mismo en ambos casos. Para mí, si tú, por ejemplo, desactivas la tecnología de sonido áctico, sin temor a equivocarme, vas a tener la misma experiencia de sonido. Y puede de que haya una ligera diferencia de que estos suenen un poquito mejor, pues la verdad es que yo no lo noté, porque de hecho las pruebas que estuve haciendo, probaba esto primero, luego probaba el otro para ver si notaba alguna diferencia, pero con las mismas prestaciones, usando la misma aplicación de Razer, con la certificación de sonido espacial THX, pues la experiencia de audio al final fue casi la misma, sacando de lado esta tecnología de sonido áctico, que lógicamente cuando tú activas eso en los Pro, pues eso marca la diferencia. Y siento que si tú estás viendo este video porque tienes esa duda, mira, si tú me preguntas a mí, Alex, coño, chico, discúlpeme, que es que estoy un poco gripado, estoy jodido de la gripe, pero miren, y ustedes me preguntan a mí, Alex, al final, ¿vale la pena pagar los $400 por los Pro? Yo te diría de que si tú tienes la plata, si tú tienes el dinero y te lo puedes permitir, cómpralo. Porque hay cosas que a mí me han gustado y yo decidí quedarme con los Pro porque esa tecnología a mí me gustaron, pero ya es algo mío de gusto personal y me lo puedo permitir, puedo pagarlo. Pero si tú estás corto de presupuesto y tú estás en esa incógnita, no te metas en un lío por irte con los Pro, porque la experiencia final de usuario es casi la misma. A nivel de sonido y de prestación en el micrófono, pues va a ser casi lo mismo y te vas a estar ahorrando $200 y pico. ¿Por qué yo decidí quedarme con los Pro? Porque me voy a quedar con los Pro. Porque el centro de control OLED me gustó, es un plus. Me gustó también de que vienen con almohadilla en leather y me gustó la tecnología de sonido áctico. Que eso no es la gran vaina. Yo por eso no pagaría todo el dinero. La verdad es que no. Si solamente tuviera la tecnología de sonido áctico, yo me iría con los regulares. Pero me gustó que tienen almohadilla y me gustó muchísimo el centro de control, porque ahí puedo monitorear la batería, puedo subir y bajar el volumen más rápido. Es decir, es como algo que al final tú lo vienes usando aquí mismo, porque recuerda que en los auriculares, tanto en los 4 normales como en los Pro, tú haces todo desde aquí también, desde el audífono, sube y baja el volumen en la rueda, puedes activar y desactivar el micrófono para que se ponga en silencio, puedes hacer la conexión Bluetooth, porque recuerda que los otros no se escuchan los dos audios de manera simultánea, pero también tienen conexión Bluetooth. Puedes usarlo con tu teléfono y no pasa nada. Y con presionar un botón puedes cambiar de Bluetooth a la banda 2.4 y es lo mismo. Es decir que ya eso es cuestión de que a mí me gustó, me gusta ver el estado de la batería, me siento más cómodo, pero al final por eso yo no pagaría si tuviese corto de presupuesto, no pagaría todo ese dinero. La tecnología de sonido áctico, que sí marca un poco la diferencia, y si tú me dices, Alex, pues, ¿qué tan inmersivo es eso? ¿Qué tan bueno es eso? Es bueno porque te da más inmersión en el juego,
pero no te vuelva loco tampoco por eso. O sea, sí es bueno, se siente, juego mejor, pero tampoco te vuelva loco, porque con otros cascos que no tienen, los V4 que no lo tienen, cuando tú estás jugando, tú ni mente le da esa vaina. O sea que yo creo que ya eso es cuestión de que si tú puedes o no puedes pagarlo. Y por eso Razer justificó el precio de $400 versus 179, que la verdad es que la diferencia en precio es muy enorme, muy grande. Nada, así que solo pasé por aquí por el canal para contarle mi experiencia. Si se me quedó algo, déjame un comentario. Puntos buenos, puntos malos. Pues lo malo de los Pro es que son más caros, que no trajo un estuche, que la batería se descarga más rápido. Esos son los puntos malos. Punto bueno de los V4 regular, que cuestan 179, son más baratos. Las almohadillas son en tela. No tienes audio simultáneo. No vienen con tecnología de sonido áctico, audio áctico, que sería lo que marcaría la diferencia. Pero en cuanto a lo demás, es casi todo lo mismo. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Yo me voy a quedar con los Pro porque me lo puedo permitir y me gustaron algunas tecnologías. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.